Curso Tradiciones y Paradigmas. Videoexposición desarrollado por Sandra Milena Branurrego y María Santa López. Hacia una nueva racionalidad educativa. A partir de las elaboraciones de autores de la tradición germánica en los inicios del siglo XIX, quedará integrada dentro de la Pädagogik o ciencia de la educación, y de esa forma la educación y sus desarrollos estuvieron en el centro de los discursos pedagógicos de la modernidad liberal. ¿Qué son los paradigmas de la pedagogía? ¿Cómo llegaron a lo que hoy conocemos? Para hablar de esto nos remitimos al Emilio. Podemos decir que es el Emilio y no la didáctica magna la obra fundante de la pedagogía moderna. Coincido con Narodzewski en el carácter transdiscursivo de la didáctica comeniana, pero siguiendo su perspectiva diría que con el Emilio se constituye otro paradigma transdiscursivo, a partir del cual y mediante la incorporación de la tradición didáctica se desarrollaron las tres tradiciones pedagógicas modernas. Sin duda, la didáctica magna es la obra fundante de la didáctica, pero a partir de las elaboraciones de autores de la tradición germánica en los inicios del siglo XIX, quedará integrada dentro de la Pädagogik o ciencia de la educación, y de esa forma la educación y sus desarrollos, ya no solo la enseñanza, estuvieron en el centro de los discursos pedagógicos de la modernidad liberal. Citemos a Foucault. La emergencia de las tradiciones pedagógicas modernas no significó ni el olvido de la didáctica, ni el desvanecimiento de las prácticas disciplinarias. Por el contrario, una consecuencia de la aparición del arte liberal de gobernar es la formidable extensión de los procedimientos de control, coacción y coerción que van a constituir la contrapartida y el contrapeso de las libertades. Ha insistido bastante en el hecho de que esas famosas grandes técnicas disciplinarias que se hacen cargo del comportamiento de los individuos diariamente y hasta en el más fino de los detalles son exactamente contemporáneas en su desarrollo, en su exposición, en su diseminación a través de la sociedad de la era de las libertades. Vemos aquí cómo la pedagogía cumple una función como dispositivo implementada por el Estado para controlar o para ejercer el poder sobre las personas, porque el Estado hace control sobre personas, no sobre territorios. El control realmente se ejerce en la persona. En la primera imagen se puede ver a la educación, que es más dirección y conducción que instrucción o enseñanza. Y luego, primero hombre, pero después ciudadano, es decir, individuo respetuoso del pacto social, sujeto de un contrato social. Y para conocer un poco más de la presentación, hablaremos sobre la función pedagógica del maestro. Trae a la luz la partera, cría la nodriza, educa el ayo, enseña al maestro. No debe dar preceptos, debe hacer que los halle el alumno. La educación es más dirección y conducción que instrucción o enseñanza, y en ese sentido el concepto está más próximo de la ciudad de Locke y por ahí de la institución de los humanistas, que de la erudición de la didáctica, pues para formar al hombre no es necesaria una enseñanza de las ciencias. ¿Para qué es útil entonces la pedagogía? Respondemos que para formar al ciudadano. Consideremos que la única profesión que debería ejercer Emilio, en el libro del Emilio, debería ser la de ser ciudadano. Primero hombre, pero después ciudadano, es decir, individuo respetuoso del pacto social, sujeto de un contrato social, la garantía efectiva del mejoramiento de la sociedad. La única posibilidad para redimir, para regenerar la humanidad es el establecimiento de un nuevo pacto social. Pero ese contrato solo podrá funcionar sobre la base de una educación fundamentada en la naturaleza. En este sentido, el Emilio no es solo un libro de educación, es también un texto político que está en la línea de la República de Platón. Digamos que con el Emilio el saber pedagógico moderno traspasa el umbral político
permaneciendo como un saber especializado en el gobernamiento de sí y de los otros. Building o de la formación del hombre. El problema de la formación. Una capacidad interior de los hombres. Veamos un poco de la tradición alemana. Building y su traducción, pues no se trata de un concepto claramente delimitado, sino de elaboraciones de diversos autores que, desde distintas perspectivas, contribuyeron a su construcción. Giesecke afirma lo siguiente: la palabra formación, building, es tal vez el concepto más confuso que existe en el uso lingüístico pedagógico en la actualidad. Se encuentra cubierto de tantos matices de significado y entró en tantas diferencias históricas que ya no es posible utilizarlo de modo inequívoco. Building, la formación en colaboración con otros. Es inicialmente un asunto del individuo. Building se vincula a la personalidad, pero en la medida en que cada individuo necesita para su propia formación la colaboración de otros, aparece building como el elemento orgánico de la vida social. El punto de partida de los análisis de Stein era el concepto de propiedad, el bien espiritual, que está conformado por los conocimientos y las destrezas producidas por el trabajo espiritual y la aplicación económica. Las teorías clásicas de Building, postulado de Einstein, quien distingue tres dominios de la formación pública. Primero, el elemental, que corresponde a la escuela primaria. Segundo, el profesional, dividida en culta, económica y artística. Y tercera, general, que comprende todo aquello que se vincula con los distintos ramos profesionales y encuentra su órgano en la imprenta y sus instituciones, en las academias, las bibliotecas, colecciones, teatros. Einstein atribuye también a la pedagogía una zona de investigación propia que él define como la misión de determinar los principios y leyes según los cuales cada individuo conquista los bienes espirituales gracias a la cooperación activa de los otros. Mientras que Willmann, en la teoría de las ciencias económico-administrativas, se ocupa del aspecto y orden extremos y concretos de las ramificaciones, órganos e instituciones de la formación, gracias a los cuales realiza la administración de la actividad formativa como una misión de la comunidad para con ella misma. Según esta perspectiva, la teoría de la formación y las ciencias del Estado aparecen como elementos indisociables de y para el arte de gobernar. Gobierno de sí, que implica una doble actividad ética y cognitiva, y gobierno de los otros en función del bien común, según fines morales, políticos y económicos. Ahora bien, ¿qué busca la teoría de la formabilidad, la teoría Building? De acuerdo con esta perspectiva, fue posible una transformación educativa que se concretiza en el concepto de Building, derivado de la palabra alemana Bildung, que significa formar. Se podría traducir como formación en sus dos sentidos: formación de la personalidad como unidad y como producto o resultado de esa formación. Building se refiere entonces al conjunto de instituciones, disposiciones y medios que auxilian al individuo en su incorporación y asimilación de determinados conocimientos, puntos de vista generales y habilidades de carácter fundamental. Universalmente válidas como elementos fecundos, libremente disponibles de la vida espiritual, para alcanzar con eso un grado de capacitación ética y espiritual. Recordemos aquí que Building, la formabilidad, se toma como una posibilidad desde el interior de la persona. Mejorarse a sí mismo, cultivarse a sí mismo, para crear moralidad en sí. Eso es lo que el hombre debe hacer. En otras palabras, si la condición de la formación es la existencia de una cultura humana anterior, el concepto de Building privilegia las producciones humanas, las ganancias civilizatorias, en la satisfacción de las necesidades, el conocimiento sobre la naturaleza y sobre el mundo humano, sobre las políticas, los sistemas de normas, de ocio, las formas de vida social, los productos estéticos. Aquí los conceptos centrales son humanidad,
hombre, humano, mundo, objetividad y universal. Según Gadamer, la palabra building se alejó, durante el siglo XVIII, de su sentido de apariencia externa, forma, y se vinculó estrechamente al concepto de cultura para designar, antes que todo y específicamente, la manera humana de perfeccionar sus aptitudes y facultades. De esta forma, la building sería la oportunidad para colocar la ciencia en la dirección de la formación y por tanto del perfeccionamiento de la humanidad. Formación para la libertad y la independencia. Esa building supone al hombre como agente, o en otros términos, supone como su fundamento la actividad, la capacidad de actuar, agencia del ser humano, por medio del ejercicio del pensamiento, de las acciones, de la actividad externa. El hombre comprende sus operaciones racionales y hace su voluntad libre e independiente. En el corazón del ser humano está su poder innato de acción, que se manifiesta mediante diversas facultades receptivas y activas, en permanente interacción. Se trata de una energía o fuerza Krat, que mantiene unido el universo y que se manifiesta en cada ser como un desdoblamiento, un perfeccionamiento, de ahí que building signifique formación de las fuerzas individuales. Tradiciones pedagógicas europeas en el siglo XX. Globalización del discurso educacional. Gracias a la consolidación de las lenguas vernáculas y al abandono del latín como lengua académica por excelencia, y sobre la base de la aparición y desarrollo de los conceptos de educación y formación, se constituyeron las tres tradiciones pedagógicas europeas: francófona, germánica y anglosajona. Identificar de manera más precisa las particularidades del discurso pedagógico entre el Renacimiento y la Ilustración, prestando especial atención al significado que tuvieron. La pedagogía a la alemana, las ciencias de la educación a la francesa y la educación o estudio a la inglesa. No responden dentro de sus especificidades respectivas cada una de estas tradiciones nada más que a una lógica intrínseca del fenómeno pedagógico. Por el contrario, la institucionalización de una u otra variante de las ciencias pedagógicas no solo es el resultado de una conjunción de hechos institucionales y de coyunturas políticos y sociales y tradiciones intelectuales diferentes, sino que además de su desarrollo temporal, es el producto de selecciones epistemológicas y exclusiones intelectuales que, tras favorecer unas opciones teóricas, impiden otras. Características de cada una de las tradiciones. De manera muy general y tal vez muy esquemática, se podría caracterizar cada una de las tradiciones pedagógicas de la siguiente forma. En el corazón de la tradición anglosajona está la preocupación por el currículo como forma de organización de los contenidos y de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Como segundo, en el centro de la tradición germánica está el problema de building o formación, diferente de la educación y de la instrucción, y a partir de ella, la diferenciación entre la pedagogía, interesada en la educación en general, y la didáctica, centrada en los asuntos de la formación y en los procesos de enseñar y aprender. Por último, como distintivo de la tradición francófona está el concepto de educación y la constitución, no de una disciplina sino de varias ciencias de la educación, particularmente de la sociología y de la psicología. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la perspectiva de abarcar la amplia problemática relativa al fenómeno de la educación. Las tradiciones pedagógicas europeas producen intercambios entre ellas. A pesar de esas marcas, lo que es diferencial en cada una, cada tradición no puede ser considerada como independiente y funcionando aisladamente de las otras. En efecto, ellas se interpretan, produciendo significativos intercambios. Por ejemplo, como nos lo muestran las historias de la educación, el movimiento herbartiano tuvo gran influencia, tanto en los países francófonos como en los países anglosajones, en unos más que en otros, claro, y a diferenciación entre la educación e instrucción fue asimilada en todas las tradiciones. Por su parte, existieron y existen versiones anglosajonas y germánicas de sociologías y psicologías de la educación.
Para finalizar con las conclusiones, la primera sería que algunos estudios más o menos recientes han destacado que las tradiciones pedagógicas obedecen a particulares condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. La teoría curricular, por ejemplo, pudo ser producida en el marco de los problemas propuestos por la cuestión de la creación y administración eficiente de un sistema de educación elemental de masas, en una sociedad urbanizada, industrializada y descentralizada, como es el caso de los Estados Unidos de América durante el siglo XIX. El elemento común que aparece íntimamente ligado a la constitución de las tres tradiciones es la creación, en los diferentes países y con ritmos distintos y características propias, de aparatos gubernamentales encargados de la administración e inspección de la llamada instrucción pública. Se trata de la expansión de la escolarización de la población, pero no ya como un asunto de interés religioso o eclesiástico, sino claramente como un asunto cada vez más reivindicado por el Estado como de su potestad. Y luego con la conclusión 3, es que de esta forma tendríamos que si la aparición de la didáctica en el siglo XVII estuvo asociada a la constitución de una especie de sociedad de la enseñanza, la emergencia durante el siglo XIX de las tres tradiciones pedagógicas modernas está íntimamente ligada a la constitución de un Estado educador, o siguiendo la línea de análisis de una sociedad educadora caracterizada por la instauración de aparatos estatales encargados de la educación o instrucción pública, como piezas centrales en la constitución de los diferentes estados nacionales.